Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de No eres tú, son tus hormonas, el podcast. Ahora sí, tema de temas, yo creo que la base fundamental de casi toda nuestra salud. Yo creo que sí. Vamos a hablar de la microbiota y no hay mejor para ese tema que el doctor Ramón Mena. ¿Cómo estamos? Bien, gracias, Gladys. Estoy muy emocionada de tenerte aquí. Creo que es uno de los temas que ya de verdad me urgía poder hablar con alguien, tener el mismo lenguaje y tener esta misma pasión por la microbiota, porque, como lo acabo de decir, creo que de muchos años atrás y más ahorita en la actualidad ya se está estudiando o le han dado más fuerza al estudio y sobre todo a la importancia de la microbiota. Me gustaría que te presentaras primero antes de entrar al tema, así que dejo que te presentes. Muchas gracias, Gladys. Bueno, yo soy el doctor Mena, soy gastroenterólogo, soy endoscopista y bueno, me dedico a la parte clínica de gastroenterología. Eso incluye mucho la microbiota intestinal, uno de los problemas más frecuentes que vemos en la práctica son relacionados a la microbiota y eso es todo. ¿Qué es la microbiota? Bueno, la microbiota es el conjunto de bacterias, virus, hongos, arqueas que son nativas o viven en el intestino, en el colon de todos nosotros y que son elementales para las funciones metabólicas y digestivas de las personas. Ok, ahora, hay una diferencia muy grande donde muchas veces nos podemos llegar a confundir entre la microbiota y el microbioma. El microbioma se refiere a principalmente los genes y las moléculas que producen este conjunto de bacterias, virus, arqueas que viven en nuestro interior y tiene o hace referencia más bien a la función de todo este conjunto de microorganismos que son simbióticos y comensales en nosotros. ¿Podrías decirme un poquito la diferencia entre simbióticos y comensales? Sí, bueno, los organismos comensales son organismos que tienen una relación en la que ellos se benefician sin tener un efecto en nosotros. Mientras que cuando hablamos de simbiosis, hablamos de una relación que es beneficiosa para ambas partes. Ok, y aquí es donde entra uno de los mayores problemas o de cierta forma detonadores de todos los problemas gástricos, que sería ya una disbiosis intestinal. Sí, la disbiosis se refiere principalmente al desequilibrio entre estas bacterias. La microbiota está compuesta principalmente de un tipo de bacterias que se llaman Bacteroidetes y Firmicutes. Cuando existe una mala relación entre este tipo de bacterias, las funciones digestivas se ven afectadas y pueden aparecer síntomas como distensión, diarrea, cansancio, estreñimiento. Es muy frecuente que el paciente con disbiosis altera entre estreñimiento y diarreas, ¿no? Oye, y por ejemplo, hoy en día sabemos precisamente que esa disbiosis genera ya también una inflamación que a largo plazo nos va a llevar a hoy en día lo que conocemos como un leaky gut o un intestino permeable. O sea, de hecho vamos como que disbiosis, inflamación, intestino permeable y podemos llegar al SIBO, que ya es como esta sobrepoblación. El término más formal, ¿no? Más amoroso, no sé cómo se, más romántico que se puede decir. Aparte, es un término que hoy en día se ha puesto pues muy de moda. Que yo a veces a los pacientes les digo, a ver, la microbiota es algo tan amplio que no todos a lo mejor tienen un SIBO, ¿no? Puede que sea a lo mejor nada más sea una bacteria. O aquí te voy a preguntar un poco, ¿cuál es la diferencia, antes de entrar un poco más a este tema, cuál es la diferencia entre prebiótico, posbiótico, simbiótico? ¿Qué tal los términos? Bien, un prebiótico es una molécula, principalmente son oligosacáridos,
que facilitan el ambiente para el crecimiento de una bacteria. Uno de los prebióticos que más ha sido estudiado recientemente es la inulina, por ejemplo. Un probiótico es un microorganismo que fomenta el crecimiento de X cepa dentro del intestino. Un simbiótico se refiere al conjunto entre un prebiótico y un probiótico. Y un posbiótico se refiere a estas moléculas que producen las bacterias que pueden ser beneficiosas para el metabolismo. Por ejemplo, el butirato es uno de ellos. Y también existen moléculas que no son beneficiosas y que se han relacionado a microbiotas no sanas o alteradas, y que se relacionan con problemas del metabolismo, tipo diabetes, enfermedad cardiovascular, hígado graso. Ahora, esto que estás diciendo es muy bueno, y justo también te quería hacer esta pregunta. Todos piensan que una salud digestiva se da por el consumo de probióticos o de prebióticos, y en algunos casos te dicen, es que, ¿qué crees? Ya me estreñí más, tengo más distensión, o ahora tengo diarreas. Y realmente es, justo por eso yo les digo, es muy importante un buen diagnóstico de qué vamos a tratar, ¿no? Porque a lo mejor si tienes, no sé, un intestino permeable, pero no has llegado a una sobrepoblación, si yo meto algo que sobrepobla, el crecimiento bacteriano aumenta, ¿no? Claro. Entonces ahí es donde también entra un poco esta parte de analizar qué tanto vale la pena, porque esta es otra de las preguntas que mayormente me hacen, a estudiar realmente la microbiota para un diagnóstico preciso. Bueno, creo que aquí lo que vale la pena señalar es que hoy en día, con todos los estudios que se han realizado alrededor o en torno al microbioma o la microbiota intestinal, hoy se sabe que no hay un estándar ideal de la microbiota. No existe una microbiota a la cual hay que aspirar. La microbiota de todos nosotros es diferente. Se ha comparado a la microbiota intestinal con las huellas digitales, en el sentido propias, que son únicas. Obviamente existen patrones de microbiotas sanas y patrones de microbiotas patológicas, o que se asocian a enfermedades crónico-degenerativas, inflamatorias. Entonces hay que individualizar, hay que ver los factores de cada paciente, y de acuerdo a eso ver qué tipo de antibióticos pueden ocasionar un beneficio o un daño, y qué tipo de probióticos de la misma forma pueden ocasionar un beneficio o un daño en cada paciente particular. Ok, ¿qué factores me afectan la microbiota? Bueno, para empezar, la microbiota se influye desde el momento prenatal. Por ejemplo, el consumo de antibióticos en una mujer embarazada se ha demostrado que afecta a la microbiota de los bebés. La ruta de parto, si un bebé nace por cesárea o nace por un parto natural, también se ha demostrado que eso afecta de forma permanente el desarrollo de la microbiota. Es muy importante la microbiota en la infancia. Se ha visto que la microbiota se genera desde muy temprano en la edad, y este perfil de microbiota es permanente incluso durante la vida adulta. Entonces se ha visto que los niños que nacen por cesárea, que no están expuestos a las bacterias o a los microorganismos del canal de parto, tienen microbiotas con perfiles menos favorables en comparación con los pacientes que tienen parto natural, ¿no? El consumo de antibióticos en la infancia también es un factor que afecta mucho la microbiota.
La alimentación es otro factor muy importante. El consumo de alimentos procesados, el consumo de alimentos altos en grasas saturadas, en azúcares, se ha asociado a perfiles de microbiotas menos favorables. Sí. El consumo de edulcorantes es otro factor que hoy en día es muy frecuente, el consumo de edulcorantes, porque se sabe que pueden llegar a tener un perfil metabólico, o antes se pensaba que tenían un perfil metabólico relativamente sano. Pero hay estudios muy interesantes en donde las ratas que reciben edulcorantes de forma crónica, su microbiota adquiere perfiles similares a el de ratas obesas, ¿no? Entonces es un factor muy importante. Y bueno, también el consumo de fibra, el consumo de una dieta variada se ha asociado a perfiles de microbiotas más sanos, que se caracterizan por ser microbiotas diversas principalmente. Fíjate que ahorita dijiste algo bien importante de la infancia. Muchas veces las mamás o tenemos la idea que porque son niños pueden comer de todo. Y tristemente es algo que afectan y al final es algo que tú les vas implementando pues a los niños desde chiquititos. Son hábitos y ellos son reflejo de lo que tú haces, ellos hacen. Y creo que, como tú lo dices, o sea, la microbiota al final adquiere una maduración. Tú la tienes que ir creando, la tienes que ir fomentando. Y algo que me encanta y siempre se los digo, la respuesta hormonal en cada una de nosotras y en cada uno de los hombres es completamente única, así como nuestra microbiota. O sea, ese lema de que tu microbiota te define, realmente sí es cierto. Entonces, si tú desde pequeño empiezas a lo mejor con un consumo, ya déjate tú, como les digo, a ver, de niños te dicen gluten, soya, lácteos, se los quito a mis hijos. No le quites esos, no les des refrescos, no les metas edulcorantes, porque me ha tocado que luego a los niños, por quitarles azúcar, les empiezan a dar edulcorantes desde chiquitos. Claro. Y siento que al final es un proceso donde su microbiota tiene que agarrar y tiene que ser fuerte. O sea, el sistema inmunológico mayormente está en la microbiota, ¿no? Sí, la microbiota tiene una función inmunológica muy importante. El tubo digestivo es el contacto de muchos antígenos externos. Todo lo que comemos está lleno de microbios y la microbiota modula mucho la relación de los antígenos con el cuerpo. Hipócrates decía que toda enfermedad comienza en el intestino. Entonces, definitivamente hay una relación muy importante de este tema con el sistema inmune. Y a ver, está impactante eso. De verdad, yo creo que en cada episodio de podcast luego lo menciona el pobre padre. De verdad. O sea, te lo juro que es algo que digo. A ver, lo dijeron hace más de 2500 años y que hoy, 2023, sigan diciendo que lo que comemos no importa. Te juro que no entiendo. Algo que yo defiendo mucho, o sea, al final en toda esta parte de la medicina integrativa es justamente la medicina integrativa, es el abordaje médico donde estudia los principales 3 factores de interacción del ser humano: sus genes, su ambiente y su estilo de vida. Hoy en día, y no hoy en día, toda la vida cuando estudiamos medicina, siempre se los digo, ¿qué te dicen de la hipertensión? Factores modificables, factores no modificables. Diabetes mellitus, factores modificables y factores no modificables. Y la mayor prevención está en los factores modificables, que es todo el estilo de vida. Y es nuestro estrés, nuestro ambiente y sobre todo también lo que comemos. Y aquí es donde viene mi segunda pregunta. Bueno, no mi segunda, ya a mí quién sabe cuánta pregunta voy. Relación microbiota y diabetes. Es un gran tema, un tema amplio. La primera vez que se hizo una relación entre la flora intestinal y la diabetes fue cuando hace muchos años se observó que los individuos que estaban colectomizados tenían incremento en el riesgo de diabetes mellitus tipo 2. El metabolismo del azúcar está íntimamente relacionado con la flora intestinal, tanto para bien como para mal. Cuando existe una flora intestinal sana,
pues se ha visto que las floras buenas producen ácidos grasos de cadena corta, y los ácidos grasos de cadena corta, a su vez otras moléculas que mejoran el metabolismo de la glucosa, disminuyen la resistencia a la insulina, y a su vez las microbiotas de perfil desfavorable se han asociado a aminas y otro tipo de moléculas que alteran el metabolismo de la glucosa, ocasionan resistencia a la insulina, ocasionan un perfil metabólico en el que es más fácil acumular grasa. Entonces sí hay una relación muy importante entre la flora intestinal y el metabolismo de la glucosa. Y yo creo que también, o sea, el metabolismo de la glucosa, y también hoy en día hay muchos artículos donde hablan de la relación del daño en la microbiota con el desarrollo de resistencia a la insulina, que bien sabemos que al final la resistencia a la insulina es lo previo a desarrollar una diabetes tipo 2, y que hoy en día hay, bueno, ya no sé ni en qué número vamos de diabetes, o sea, es un problema de salud pública, lamentablemente, todo lo que es resistencia a la insulina, sobrepeso y diabetes, ¿no? Enfermedad cardiovascular, así como hay moléculas que se asocian a la resistencia a la insulina, ocasionadas por una microbiota sana, hay otro tipo de moléculas que se han asociado a enfermedad cardiovascular, a hígado graso. Todo este conjunto de enfermedades crónico-degenerativas se han relacionado de forma muy directa con la producción de este tipo de moléculas proinflamatorias que suceden con una microbiota alterada. Y lo contrario también es cierto. Una microbiota sana se ha asociado con la producción de moléculas desinflamatorias, con un metabolismo de la insulina favorable, y en general una salud cardiovascular y metabólica mejor. Bueno, fíjate que sí, y creo que es algo que tenemos en las manos, ¿no? Que es la alimentación. O sea, al final el daño a la microbiota directamente, pues ya lo vimos, o sea, uso de edulcorantes, que tengamos una poca diversidad en la alimentación, que era lo que platicábamos, o sea, si nosotros no le metemos, yo siempre le digo, métele color, métele sabor, métele diversidad, porque te lo van a agradecer tus bichos, o sea, ustedes le tienen que dar de comer a sus bichos todos los días, y esos bichos tienen que hacer toda su magia y tienen que absorber nutrientes, o sea, es el primer paso, o sea, y es, siempre se los digo, te lo juro, Ramón, es lo que comes, lo que no comes y lo que no absorbes. Porque realmente si tú le estás metiendo a tu cuerpo una dieta pobre en nutrientes, alta en conservadores o alta en, no sé, comida chatarra, más súmale a eso que por estrés, por uso de analgésicos constantemente, de antibióticos que te hayan dado por mucho tiempo o por otros factores, tu microbiota ya esté dañada, tenga un intestino permeable y no absorba lo necesario, las células de lo demás pues no van a estar nutridas. Y ahí es donde entra otro factor y nos vamos a la siguiente pregunta. Relación microbiota y enfermedades autoinmunes. Sí, es también un tema muy grande y muy interesante. Se sabe que el intestino pues es la ruta de llegada de muchos antígenos. Y cuando las uniones de las células del intestino son pues muy íntimas, el intestino es una barrera muy buena para evitar el paso de moléculas o de antígenos que pueden desencadenar respuestas inmunes. Pero cuando esto no es así, cuando hay inflamación, cuando la microbiota no es sana, cuando hay sobrecrecimiento, pues comienza toda esta secuencia de intestino permeable por la rotura de estas uniones íntimas, y puede ocurrir el paso a la sangre de moléculas que despierten respuestas del sistema inmunológico en el cuerpo, y que potencialmente esta respuesta del cuerpo empiece a reaccionar contra los propios tejidos. Sí. Entonces, sí, hay una relación. Lo que más se relaciona en los estudios es que se ha visto que los pacientes que tienen esclerosis múltiple, que es una enfermedad autoinmune,
neurológica, hay una relación muy importante con la microbiota intestinal. Pues ahorita también el último artículo que sacaron, que te acuerdas que te lo compartí, que bueno, ya lo sacó el Instituto de Neurociencia en México, que hablaban de la relación en la microbiota y el Alzheimer. Sí. ¿No? O sea, creo que, a ver, a nadie le afecta comer sano. Y eso es algo que vuelvo a decir, a ver, hoy en día de verdad que sigan diciendo que lo que comemos no importa. No, sí importa. Por supuesto que importa. Claro que importa mucho. Y a ver, es bajar inflamación, nutrirte y demás. Y al final es prevenir. Pero yo sigo sin entender por qué no a la prevención. No, la verdad tocas un punto muy importante. O sea, hoy estamos acostumbrados al consumo de alimentos procesados, comida chatarra. Los alimentos están repletos de antibióticos, tanto vegetales como animales. Estos antibióticos, por supuesto, que afectan a la microbiota, está bien demostrado. Y también el consumo de alimentos procesados por los conservadores que tienen, se saben que también afectan la diversidad microbiológica. Entonces, consumir una dieta fresca, baja en alimentos procesados, diversa, sin duda tiene un efecto positivo en la diversidad microbiológica y todo lo que conlleva esto, en lo que ya platicamos, enfermedades cardiovasculares, metabolismo de la glucosa, enfermedades autoinmunes, etc. Entonces, sin duda, la alimentación y proteger la flora intestinal pues es el paso 1 claro. Para tener una buena salud en general. No, en general, o sea, a ver, he grabado episodios también con especialistas en tema de pelo, en tema de acné, o sea, todo va, o sea, te juro que tengo pacientes que también siempre vienen, es que me quiero quitar el acné, ya no aguanto el acné, pero también es de sí, pero, o sea, acá. ¿Qué estás acá comiendo? También, ¿qué estás comiendo? Mira, es algo que yo, te juro, siempre les pregunto a los pacientes cuando me hablan, y es que no me siento bien, es que tengo la presión baja, y es que es, ¿cómo estás durmiendo? ¿Qué estás comiendo? Porque también hay estudios del sueño y la microbiota, es que de verdad claro. Está tan amplio y es ¿Qué tan muy frecuente padre. Estás comiendo también? Eso también. Hoy creo que el consumo excesivo de alimentos, no solamente hablando de calorías, pero bueno, hay un término por ahí que se llama crononutrición, Okay. que habla de cómo ordenamos nuestras comidas, a qué hora hacemos nuestras comidas. Eso también está demostradísimo que afecta a la flora intestinal. La idea de desayunar, comer y cenar o despertarse y desayunar es una idea que a veces hay que cuestionar. Sí. No creo que todos estemos hechos para despertar y desayunar o hacer 3 comidas o 5 comidas al día. Está bien demostrado que el reposo intestinal, el ayuno, si lo quieres llamar así, sí. Porque el ayuno también es un término que puede llegar a generar resistencia. O controversia. O controversia, exacto. Sí. Pero bueno, el reposo intestinal, dejar el intestino libre de alimentos, una buena cantidad de horas al día, está demostrado que puede ser muy beneficioso sí. Para el metabolismo, para la flora intestinal. Fíjate que ahorita dijiste algo bien importante, que el otro día no sabía cómo grabárselos a los pacientes. Yo todos los días en consulta, una de las preguntas que mayormente les hago es ¿cuántas horas de ayuno haces? Y te lo juro que tengo pacientes que me dicen, no ayuno. Y, o sea, siempre es, ¿cómo? Sí, no ayuno, yo no hago ayunos. No, siempre les digo, no, sí haces ayuno. Un ayuno es tu última comida, por eso el desayuno se llama desayuno, rompes Exacto. El ayuno. O sea, haces 10 horas, tu último alimento a tu primer alimento. Y ahí es donde te juro me contestan, eso es un ayuno. Claro, eso es un ayuno. Porque hoy está de moda escuchar por todos lados ayuno y no es lo mismo que un ayuno intermitente, ¿no? Claro. Que hay muchos tipos que ya luego tendremos oportunidad de hablar. Pero realmente es muy importante que toda la gente sepa que todos los días hacemos un ayuno. Claro. Hay gente que hace de 8 horas, hay gente que hace de 10 horas, de 12 horas,
14, 16, 18 y me han tocado unos de 24. Pero como lo dijo Ramón, y está perfectamente bien dicho, no todos los seres humanos están diseñados para eso. Acuérdense que es única y cada quien es único, ¿no? Y hay gente que le va mejor haciendo 14, 16, 18, otros 12, que al menos creo que es lo ideal para el intestino. Sí, yo creo que 14 horas de reposo intestinal es otro término como me gusta llamar, porque ayuno genera mucha resistencia, hay muchas ideas, pero creo que 14 horas de reposo intestinal usualmente son muy beneficiosas, no solo para el intestino y el colon, sino también para el ácido del estómago. También es cierto que el ayuno excesivo puede ocasionar una hipersecreción de ácido, pero bueno, el principal estimulante de la secreción del ácido es la comida. Entonces, gente que tiene gastritis, reflujo, piensa que hacer reposos intestinales la va a empeorar, pero no es así. Muchas veces gente que tiene problemas de hipersecreción de ácido haciendo un reposo intestinal se siente muy bien sin llegar a un exceso. Claro. Si luego el cuerpo no está acostumbrado y haces un ayuno excesivo, eso puede irse al otro lado y ahora sí empieza el dolor por no comer, ¿no? Alimentación restringida en horas es otro término que es un poco más amable y también me parece que es un buen término para integrar estos conceptos a la dieta, ¿no? Y esto sí se sabe que el reposo intestinal es muy bueno para proteger la flora intestinal y favorecer la diversidad. Pues bueno, los alimentos que se fermentan necesitan necesariamente de un reposo intestinal y las bacterias fermentadoras necesitan un periodo de reposo, un periodo en el que el intestino esté libre de secreciones que están destinadas a digerir los alimentos, ¿no? Fíjate que eso también me gusta mucho y algo que yo también les digo es, también vean la importancia de con qué van a romper ese ayuno. O sea, yo rompo mi ayuno con un caldito de huesos y la verdad es que siempre se los digo a los pacientes, les juro por Dios que desde que rompo mi ayuno con un caldito de huesos, mi panza es otra. O sea, estoy plana, no tengo más inflamación. O sea, al final es un concentrado y tiene mucha proteína, tiene colágeno. Y acuérdense, siempre les digo, cuando están enfermos, ¿qué les daba la abuela? Un caldito, ¿no? Sí. Entonces es un alimento que entra bien. O sea, sientes, es que no te sé explicar cómo se siente, pero es como algo rico, como que entra y nutre, o sea, como que... Son alimentos muy densos en nutrientes. Exacto. No densos en calorías, que es todo lo contrario, ¿no? O sea, el opuesto malo. Los alimentos como el caldo de hueso o las sopas son alimentos muy densos en nutrientes. Y romper el ayuno con este tipo de alimentos o empezar tu alimentación con este tipo de alimentos favorece mucho porque es cuando el intestino está más ávido a absorber. Exacto. Oye, ya se me acabó el tiempo como siempre, estoy tristísima, pero les tenemos una sorpresa. Vamos a hacer parte 2 porque quedaron muchas preguntas y es un tema tan grande y de verdad, como se los vuelvo a decir, tan importante que quiero aprovechar lo que está aquí. Así que nos vemos en el segundo episodio. Bye. Bye.